Tengan todos muy buenas tardes. Nuevamente una entrega más de Los Ignorantes, un programa especial el día de hoy. A propósito de, mencionábamos en programas anteriores cómo debemos utilizar lo que está sucediendo en los Estados Unidos como un termómetro para poder entender nosotros algunos de los lineamientos que se están tomando a nivel político, a nivel social, a nivel salud y sobre todo a nivel económico, que no se están tomando ninguna normativa en función de esa área. Y algo que nos ha llamado muchísimo la atención en las últimas semanas es como milagrosamente el movimiento Black Lives Matter, a razón de un asesinato de una persona de raza negra en los Estados Unidos, se convoca a toda una serie de manifestaciones, una serie de saqueos en los comercios, que además no ha permitido que el número de casos positivos de COVID-19 aumente. En resumen, estos señores encontraron la cura del COVID-19 y realmente genera muchísima suspicacia, nos genera muchísima suspicacia pensar que, por ejemplo, CNN hace algunos días publicó una nota en la cual decía que después de algunos estudios no se había encontrado un solo caso positivo de COVID-19 después de las manifestaciones. Entonces, esta tarde quisiéramos entender cómo la comunicación política en este momento, a raíz de estas manifestaciones, a pesar de que deja para las mentes que sabemos sumar y restar, deja completamente en evidencia el descaro y la hipocresía, sobre todo del ala política izquierda en los Estados Unidos, que por un lado está intentando ponerle el freno de mano a Donald Trump para que no abra la economía, pero si se trata de ir a hacer manifestaciones y destrozar comercios y destrozar propiedad privada, ahí sí está bien y ahí como que tienen una varita mágica, le dan pausa al virus y el virus no se activa. Algo sumamente sospechoso. Entonces queremos entender toda esta dinámica del Black Lives Matter. ¿Tiene una buena intención? ¿No tiene una buena intención? ¿Arrancó con una buena intención o no arrancó con una buena intención? ¿Ha sido un instrumento político desde siempre? ¿Qué tanta acción tiene el movimiento también dentro de los pequeños, los niños que observan a sus papás yendo a las manifestaciones? ¿Qué tanto hay de adoctrinamiento para la juventud que está creciendo pensando realmente que la policía es un enemigo que hay que abolir, que hay que acabar? En fin, una serie de ideas vamos a plantear esta tarde para todos ustedes y tenemos para eso una invitada especial que muchos de ustedes ya nos habían en privado dado la sugerencia. ¿Por qué no la invitas? ¿Por qué no la invitas? Pues lo logramos y aquí está con nosotros esta tarde. Pero le damos la bienvenida oficial. Mamela Fiallo, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Ignorantes. Muy gracias y sobre todo por la grata noticia que su público me convocó, me ablanda el corazón. Muchas gracias. De hecho, lo que mencionaste, bueno, estoy bien, gracias. Obvio, como pueden observar, contentísima. Es realmente un honor, diría un privilegio y hasta un alivio, porque realmente me doy cuenta que como vivimos en unos tiempos donde tenemos el privilegio, los hablantes del habla hispana, de criticar esta ideología tan totalitaria como la que está detrás de Black Lives Matter, un lujo que tristemente no se puede dar hoy en Estados Unidos por el mero hecho de decir all lives matter, o sea, toda vida importa. Puedes perder el trabajo. Ya se volvió políticamente incorrecto decir una verdad absoluta, como lo es que toda vida importa. Entonces, esa dinámica ya comienza a ejercer presión social de manera que, como mencionas, podrías tener repercusiones laborales si lo llegaras a mencionar. Comiénzanos a dar la lectura general de cómo arranca toda esta locura
Y yo sé que hay personas, porque conversábamos también hace unos días con Agustín Naje al respecto, y esta manifestación de salir a marchar por este muchacho Floyd se volvió una consigna casi que internacional. Ahora en diferentes países se está haciendo, y en Costa Rica no es excepción de que hay algunas personas, voceras del Black Lives Matter, que luchan por hacer parecer que este movimiento no es político. Entonces, eso no es un movimiento político. ¿Cómo se desarrolla? Cuéntanos un poquito la historia para poder entender el contexto de cómo llegamos hasta este punto. Bueno, agradezco mucho todas las preguntas por el simple hecho que, como el programa lo dice, los ignorantes, muchas veces las buenas intenciones nos guían a causas que están muy alejados de nuestros valores. En particular en el caso de los cristianos, yo publiqué un artículo, soy columnista en el Pan Am Post, justo que decía el próximo objetivo de Black Lives Matter, Jesucristo. Justamente porque uno de los referentes, Shaun King, que ha sido acusado de fingir su identidad mulata, porque él está inscrito como hijo de madre y padre blancos, pero dice que la madre le confesó que su padre biológico es un hombre negro de tez clara. Entonces, bueno, yo les expongo los hechos, yo no sé, yo no soy amiga personal de la madre y yo no le pasé un hisopo para probar su ADN, les digo lo que se ve. Entonces, otra cosa, vivimos en tiempos donde no se puede cuestionar a los que son considerados incuestionables. Entonces, bueno, él dijo abiertamente que el siguiente paso es remover a Jesús, a la figura de Jesús, siempre y cuando sea blanco, de toda iconografía, toda estatua, todo mural y así. Entonces, porque justamente según él, la imagen de un Jesús blanco exacerba la supremacía blanca. Y lo más tragicómico es que alega sustentarlo diciendo que en tiempos bíblicos Jesús escapó a Egipto. Y dijo para mezclarse entre los oriundos, es decir, que él era visiblemente semejante a ellos. Y si uno crea o no en la Biblia, en Jesús, en la ética cristiana, en lo que fuere, históricamente hay registros que en el año 30 antes de Cristo, la provincia romana llamada Egipto fue fundada por los romanos. Por tanto, los pobladores de la época eran europeos. Y antes que ellos estaba al mando Cleopatra, que era de la dinastía de los Ptolomeos, que eran griegos. Entonces, si vamos por esas, si fuese una cuestión fisionómica, tendría rasgos mediterráneos, que son rasgos propios de la gente de la zona también. O sea, del Magreb, la parte del norte de África, el Medio Oriente, son mediterráneos, tienen rasgos particulares y en ese sentido el hombre blanco europeo no tiene rasgos homogéneos, puede ser nórdico, puede ser mediterráneo, puede ser báltico, puede ser eslavo, que son de Europa del Este, o sea, no es tan monolítico. Entonces, hasta si lo quiere uno sustentar de forma no bíblica, es insostenible su planteo. Y además que Jesús era judío, entonces él pudo haber pertenecido a una de las 12 tribus, y si nos remontamos a textos bíblicos, él provenía de una de las 12 tribus de tez clara. Pero eso es, en todo caso, irrelevante, porque hay que notar que este movimiento Black Lives Matter es abiertamente racista. Y se nos ha convencido que no existe el racismo inverso, y estoy de acuerdo, existe el racismo y punto. Porque justamente al hablar de racismo inverso estás adjudicando que solo existe en una dirección. Y de hecho, vemos, si no están al tanto les comunico, que dentro de los ataques de Black Lives Matter, nosotros los hispanos ahora estamos en la mira, están destruyendo los íconos de nuestra historia, porque quienes no sepan, así como hubo la conquista española en todo lo que es de México hasta la Patagonia, como dicen, en el sur de Norteamérica también. Entonces están derribando estatuas, derribaron a Cervantes, al autor de Don Quijote, al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y él fue esclavo 5 años en África. Entonces, ¿por qué es tan importante destruir una figura de Cervantes? Porque quiebra su mito. Ahora, yo no sé si ellos estaban tan informados como para saber que Cervantes fue esclavo nada menos que en África. Pero eso, para quienes somos lo suficientemente responsables para indagar en la historia, tenemos la responsabilidad moral de publicarlo y que se sepa, la esclavitud no fue una cuestión de blanco y negro, sucedió a lo largo de toda la humanidad
y no fue el hombre blanco quien lo instituyó, sino quien lo abolió. De hecho, en el norte de África sigue en pie. En Libia hay mercados de negros subsaharianos y Black Lives Matter, silencio total sobre ellos. Entonces, esta falta de conocimiento de la historia es increíble, sobre todo porque a esta gente lo último que le interesa es la historia, solo están pensando en vandalismo. Mencionabas toda esta rigurosa línea histórica de la probable tez de Jesús, a quienes, bueno, ponemos ahora en pantalla este muchacho King, que es curioso, la tez de él es como, se ve muy latino, él no se ve blanco es blanco, pero como un blanco latino. Evidentemente no es negro y viste la camisa como si él fuera una persona de raza negra, intentando señalar que todo esto se debe hacer. Y imagínate lo que es retirar no solamente la historia a nivel de las estatuas y toda la iconografía religiosa, sino también poder que las futuras generaciones, todas estas personas que están observando desde niños todos estos actos vandálicos, les vamos a borrar la existencia de la historia tal cual. Pamela, si esto va más allá de la raza y lo que quieren es golpear el espíritu de las personas como si ya el COVID no lo estuviera haciendo a través de las emociones, de la normalización de que cada vez sea más difícil el contacto humano. Ahora están intentando llegar y golpear el espíritu de la persona y están utilizando a este movimiento para lograrlo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este movimiento y cuál es su consigna real? Bueno, gracias por ambas preguntas. Recién publiqué una columna que se titula El misterio del COVID-19, según CNN, solo afecta a seguidores de Donald Trump. Precisamente por lo que mencionaste al principio y justo digo, en síntesis, según la prensa masiva, la inmunidad está garantizada cuando se defiende una causa de izquierda. Pero en Estados Unidos ser seguidor de la derecha es una sentencia al contagio de coronavirus. ¿Por qué? Si comparamos los medios, los titulares de los grandes medios, nos van a decir, nos van a incentivar salir a protestar por Black Lives Matter, pero es un escándalo si vas a un acto pro Trump. De hecho, demora días en saber los resultados de una prueba de COVID-19. No obstante, al día siguiente del primer acto pro la reelección de Trump, fue multitudinaria. Al día siguiente todos dijeron, se dispararon las cifras, mientras que supuestamente ninguna aumentó. Entonces, justamente si uno dice Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, deberían tomar en consideración, por ejemplo, que en Chicago, de los primeros 100 contagiados por COVID-19, 70 eran negros. Entonces, si realmente te importasen, no expondrías a esa población vulnerable. Entonces, ahí es importante, como dijiste, rastrear el origen, y vale destacar de forma frontal, clara y concisa que las consignas de Black Lives Matter son abiertamente socialistas, y es llevar la estructura del proletario versus el burgués al blanco versus el negro, y es esta fragmentación social perpetua. Y me gusta compaginarlo con el autor George Orwell, autor de 1984, que en síntesis nos dice, la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y es tan importante eso, porque si nosotros desconocemos la historia, vamos a obedecer consignas de forma ciega. Y él dice muy claramente, no importa contra quién se libra la guerra ni dónde, lo importante es que la guerra continúe. Entonces eso es lo importante del neomarxismo, del socialismo del siglo XXI, que es esta guerra constante entre todos, hombres versus mujeres mediante el feminismo. Ahora Black Lives Matter, blanco contra el negro. Lo importante es la fragmentación social y que no haya paz. Y lo importante es que actualmente en Estados Unidos el desempleo llegó al momento históricamente bajo, y justamente fue la población negra la más beneficiada. Están mejor que nunca económicamente, están mejor que nunca en cuestión de derechos, en todo lo que se les puede ocurrir. Sin embargo, te pintan una historia donde son perseguidos, donde es lo peor que les puede pasar, donde no hay lugar en el mundo donde estén peor que en Estados Unidos, cuando la realidad es otra. Entonces vivimos en tiempos donde la lógica no es la que impera, sino que es la exacerbación del discurso, la emocionalidad.
Y podemos rastrear el origen de Black Lives Matter a la muerte de Trayvon Martin, que fue un adolescente negro que estaba encapuchado, y a él le mata George Zimmerman. Entonces es tragicómico que pretendan volver esta cuestión racial cuando George Zimmerman es hijo de una mujer afroperuana, Gladys Mesa. Entonces, él es, o sea, su madre es mulata, ¿no? O sea, es insólito. Y además, él no era policía, él era parte de la custodia barrial. Entonces, ¿cómo quieren exacerbar el tema de la violencia policial cuando él ni siquiera era policía de turno y este movimiento nace con un propósito que se contradice? Y luego exacerba el término hands up, don't shoot, o sea, arriba las manos, no disparen, porque supuestamente esto lo dijo Michael Brown, que fue uno de los tantos referentes, cuando en realidad una investigación del FBI demostró que eso no pasó. Y nuevamente usó el término tragicómico, que en Reino Unido son prohibidas las armas de fuego. Y ahora hay campañas para prohibir los cuchillos, que uno se pregunta, ¿nos van a requisar los cubiertos o qué? Porque ¿cómo prohíbes los cuchillos? Precisamente porque Londres hoy es la capital mundial de los asesinatos con cuchillos. Entonces, no es el arma, es el delito. Si yo te quiero matar, voy a encontrar todos los medios posibles para matarte. Y de hecho, a George Floyd lo mataron asfixiado, que fue el hombre que desató todo esto. Y Black Lives Matter... Perdón, y ahora toman la frase de I can breathe sí, como su moto para poder llevar el mensaje. Como que cada muerte ellos aprovechan y utilizan alguna frase que mercadológicamente les funcione para propagar el mensaje. Exactamente. Y otra cosa que no era el mártir que lo pintan. George Floyd tuvo varios arrestos y de hecho él fue detenido cometiendo un delito, entregó dinero falsificado y se le dio la oportunidad de devolver la mercancía y no solo no lo hizo, sino que se resistió. Y él había consumido tantas sustancias, entre ellas fentanol, que eso justamente te afecta el ritmo cardíaco y tenía COVID-19. Entonces, su salud estaba frágil al punto que no pudo resistir el arresto, porque además los nervios de un arresto te agitan el corazón y él, por todas las circunstancias que había consumido, vamos a poner, tal vez si me permites, sí, vamos a poner en contexto, ayúdanos a poner en contexto quién es George Floyd, por qué es que es arrestado, que tenía cargos anteriores o no, criminales, para poder entender en este momento a qué se debe la glorificación de héroe a esta persona. ¿Qué tan buena era esta persona para que hoy podamos aplaudir su heroísmo y que todas las personas tomen su nombre como una bandera contra el racismo? Cuéntanos de él. No, de hecho, más siendo hispanos, mal llamados latinos, él tuvo varios arrestos, entre ellos uno por haber empuñado un arma contra el vientre de una mujer embarazada frente a su criatura. Entonces, él entró a saquear su casa y ahí es que le amenaza de este modo. Y me parece a mí atroz que un Cartoon Network, por ejemplo, un canal de televisión para niños, hizo una caricatura de George Floyd como un héroe cuando él amenazó contra la vida de un niño poniéndole el arma a su madre embarazada, o sea, contra dos niños, de que estaba dentro del vientre y que estaba junto a su madre, y era una mujer hispana. Entonces, él tuvo un largo historial de criminalidad, aunque dice mucha gente que hacia el final de su vida se rectificó y era un hombre muy querido por la comunidad, no me cabe la menor duda. Yo creo fielmente que la gente puede superarse. No obstante, estaba muy lejos de ser un santo y ya digo, al momento del arresto estaba altamente drogado y también enfermo. Entonces, todo esto agravó a que se produzca su muerte, precisamente porque no estaba fuera del procedimiento lo hecho por el policía. Yo he visto en carne propia en mi barrio, tristemente, a un motochorro, como dicen en Argentina, le robó a una señora y la policía le tuvo boca abajo y una señora gritaba, déjelo, el hijo cállese, señora. Le acababa de tirar al piso a una señora, el ladrón pasó en la moto, le arranchó la cartera, la señora cae al piso, el policía le agarra desde una bicicleta y le sostiene así. Y el ladrón gritaba y le decía, llévese la moto, pero déjeme ir. O sea, es una reacción natural querer ser libre y resistirse. Pero eso tiene consecuencias cuando uno infringe la ley. Entonces, realmente yo he visto en carne propia una detención similar, pero dadas las circunstancias en las que él estaba, su situación de salud, su estimulación con psicotrópicos, no lo pudo resistir.
Entonces, realmente creo que hay que considerar todas esas variables y sobre todo no volverlo un mártir. Pero su hermano Terrence Floyd, publica un artículo al respecto, habló, por supuesto, muy bien de su hermano, ya digo, dicen que él se rectificó en sus últimos años, y dijo que todo este activismo, es, sobre todo los saqueos y los destrozos, no van de acuerdo a lo que él hubiese querido. Porque, bueno, abro ese paréntesis, dentro de lo que han sido las marchas de Black Lives Matter, han habido saqueos, han habido destrozos y han habido asesinatos, y a quienes más han afectado es a la comunidad negra y migrante, en particular del África. Entonces, si decimos Black Lives Matter, ¿qué pasa con esas vidas? Por ejemplo, el policía David Rohr, que era un señor de 77 años ya jubilado, que fue a hablar con los saqueadores a decir, por favor, basta, porque estaban vandalizando y destruyendo y saqueando locales de la comunidad. Y le mataron. Y como le mataron en Facebook Live en vivo, los policías rastrearon a los asesinos y fue un muchacho negro de 24 años el que empuñó el arma. Entonces realmente dices Black Lives Matter, pero ¿cuáles? Y de acuerdo a qué, o sea, porque depende de las circunstancias. Y en eso hago hincapié, porque me preguntaste el tema de la historia. En el 2015, una de las 3 fundadoras de Black Lives Matter, Opal Tometi, viaja personalmente a Venezuela para ser fiscalizadora de las elecciones parlamentarias. Como han sido tan cuestionables internacionalmente las elecciones en Venezuela, no hubo organizaciones serias que quieran participar y Nicolás Maduro convocó a sus aliados, entre ellos Black Lives Matter. Ese mismo año, 2015, Hugo Chávez, perdón, bueno, son un poquito parecidos. Nicolás Maduro fue condecorado en Harlem, en Nueva York, por referentes de la comunidad negra como un héroe. Y como Opal Tometi, una de las 3 fundadoras de Black Lives Matter, fue, digamos, como perdió el oficialismo, ganó la oposición, ella publicó en nombre de Black Lives Matter llamando contrarrevolucionarios a la oposición. O sea, para ella, 5 millones de exiliados, refugiados que huyeron del hambre y la miseria son contrarrevolucionarios. ¿Qué tanto afecta dentro de los estados americanos que están gobernados por la izquierda, el Partido Demócrata, el tema de la educación? Sabemos que hay muchos niños. Quisiera hablar de los niños que están viendo este mensaje diariamente, que están no solamente viendo las noticias, sino que he escuchado por ahí que en las escuelas se les está adoctrinando a favor del movimiento Black Lives Matter, y además esto aunado al hecho de que un gran porcentaje de los afroamericanos en Estados Unidos crecen sin padre. ¿Cómo están esas estadísticas? Porque también emocionalmente un niño débil que anhela ver a su papá y no lo tiene, pues es carne de cañón para este tipo de movimientos que normalmente, como lo hacía ISIS, se aprovecha de las personas vulnerables emocionalmente para venderles un discurso de empoderamiento y de ahora te vas a sentir parte de un movimiento, parte de una familia, y pues terminaban en lo que terminaron. ¿Qué tan similar es esa logística dentro del movimiento Black Lives Matter en las escuelas de Estados Unidos y con este gran porcentaje de niños que crecen sin padre? Bueno, te puedo dar mi perspectiva personal y desde el empiricismo. Yo hice toda la primaria en Estados Unidos, en una comunidad predominantemente negra de población haitiana, exiliados. O sea, no lo leíste, lo viviste. Lo viví. Y todavía conservo enorme amistad con mis amigos de la infancia y muy agradecida por la oportunidad. Y justamente yo estuve como hispana, pese a que tengo tez blanca, yo en Estados Unidos califico como hispana, cosa que en Hispanoamérica no. De hecho, muchas veces yo soy ecuatoriana y me tratan como extranjera, porque justamente la ignorancia es masiva en muchos lugares. Yo estaba en un programa. Ya entendiste nuestro nombre. Sí, Teaching Enrichment Activities for Minority, enseñando actividades enriquecedoras para minorías. Era una clase a la cual
una clase, pero como se dice en Estados Unidos, un aula, digamos, yo iba 3 veces por semana, algunos niños 5, yo otro, bueno, eso no profundizo. Un niño blanco o caucásico, anglosajón, descendiente de los primeros asentamientos en Estados Unidos, no podía entrar a esa aula. Entonces, esto es un proceso que surge con la muerte de Kennedy, con la llegada al poder de su sucesor, Lyndon B. Johnson, es lo que se llama la acción afirmativa y la discriminación positiva, en la que se impulsa a las minorías étnicas de modo que son excluidas. Entonces, esto es lo interesante, porque nos hablan de diversidad, nos hablan de inclusión, pero separan étnicamente a los niños en las clases. Entonces, ¿de qué igualdad estás hablando? Pero claro, como es discriminación positiva, es justamente para impulsar a esos chicos. Parte de la falsa premisa que están en desventaja, entonces hay que ayudarlos, y para hacerlo hay que aislar al niño blanco. Entonces, yo lo viví en carne propia, y no es algo de hoy, es algo que lleva décadas. Esto que comento fue hace algunos años. No vamos a calcular, tranquila. Entonces, y hoy más que nunca se ve, hay un autor que recomiendo muchísimo, no para seguir su ejemplo, sino para advertir su amenaza, Salinsky, que fue justamente esta infiltración marxista en el sistema educativo de Estados Unidos. Y hoy, a través de los sindicatos de profesores, es totalmente exacerbado. Recomiendo mucho un documental que sé que también lo viste, que es justamente de una periodista de origen asiático, Michelle Malkin, sí. Que justamente explica, está en YouTube, libre, está en inglés, pueden buscar los subtítulos, que ella justamente advierte eso, y no solo lo advierte ella, sino grandes académicos negros, que justamente son gente que dice, Black Lives Matter no te ofrece una salida, no te ofrece una solución, no ofrece el término empoderamiento que tanto le encanta al progresismo, mal llamado, ¿no? Que no es sinónimo de progreso, es sinónimo de un paso progresivo hacia el totalitarismo. No le conviene un negro orgulloso, no le conviene un negro con la capacidad de salir adelante, le conviene un negro aplastado, debilitado, con rabia, con mucha rabia, y sobre todo con la noción de que no puede salir adelante si no es por medio del subsidio, porque Black Lives Matter pide abiertamente sueldo vital garantizado por ser negro. No importa si desciendes de esclavos o no, no importa si naciste en Estados Unidos o no, porque incluyen en esto a los inmigrantes ilegales, para los presos, entonces no importa si cometiste delitos. Y en ese sentido, el tema de los niños que me preguntaste, en el documental de Michelle Malkin lo explica excelentemente, que ya hay profesores que están llevando a los niños a manifestar sin el consentimiento de los padres, niños tan pronto como primer grado, o sea, muy chiquitos, y se ve que las protestas de Black Lives Matter son altamente violentas. Entonces los exponen al peligro, y esta noción de que los niños, una vez que entran al sistema público, dejan de ser hijos de sus padres y pasan a ser hijos del sistema. Y este es un concepto que está explícito en el Manifiesto Comunista de 1848, que justamente habla de la socialización de los niños, y por eso la importancia de la educación pública. Precisamente hoy en día los niños pasan más tiempo en la escuela que en la casa, son más del sistema que nuestros. Entonces, en ese sentido, Black Lives Matter, me parece que fue en el norte de Estados Unidos, mencionan el estado, no me acuerdo si fue Wisconsin, donde ya desde el 2017 en el programa curricular está sí, claro, marcado por la agenda Black Lives Matter. Arrancó en la ciudad de Milwaukee, que es la ciudad más grande del estado de Wisconsin, correcto. De hecho, uno de los voceros más enérgicos en contra de este movimiento es un policía negro que es de la policía de Milwaukee, y llama muchísimo la atención cómo él, siendo negro, logra identificar todas estas falencias y todas estas artimañas a nivel de comunicación que esta gente utiliza para politizar el discurso. Y de nuevo, tantos niños vulnerables que crecen sin padre y que piensan que el policía mató a su papá es pues, imagínate, tierra fértil para poder adoctrinar con todas estas ideas.
Ahora, ¿qué tan peligroso, cuál es tu lectura a nivel político de que esta situación actual que deja en evidencia la farsa de la pandemia, no del virus? Hay muchas personas, tal vez detractores de medios de comunicación como el nuestro, que por tener de alguna manera cierta disidencia con el discurso oficial, comienzan a llamarnos de conspiranoicos, de terraplanistas, de todo lo que se te pueda ocurrir. Simplemente porque estamos pensando y estamos cuestionando que los números no nos están dando la suma. Entonces, comenzamos a investigar. Sabemos que el virus sí existe, pero que el tema pandémico es todo un tema político de implantación del miedo a través de la guerra de la información. Lo comentábamos en el programa anterior con Agustín Laje, pero eso pasa la factura. Y en este momento, en un momento en donde Trump no sabe si dedicarse a la campaña o inmediatamente mandar a las Fuerzas Armadas o a lo que él pueda, a la Guardia Nacional o a lo que sea, a cubrir estas manifestaciones, porque evidentemente los gobernadores no están haciendo, ni los alcaldes de las ciudades están haciendo absolutamente nada. Vemos, por ejemplo, como en la ciudad de Seattle, en Washington, estas manifestaciones tomaron 6 cuadras y las convirtieron en un país, porque es autónomo, nadie puede entrar. Ellos que decían que los muros eran racistas, pues ellos colocaron sus propios muros realmente armados de manera muy pesada, con armas muy pesadas, y nadie puede entrar. Ahí matan a alguien y la policía no puede entrar. Y resulta que los gobernadores y los alcaldes de estas ciudades lo aplauden, como diciendo: no vamos a permitir que el presidente haga nada acá, pero nosotros tampoco vamos a hacerlo porque esto va a afectar su elección. Puede afectar su reelección. En este momento está siendo afectado por este movimiento, por el alto índice de saqueos y manifestaciones promovidas por el Black Lives Matter, que cuando lo juntas con Antifa disfrazado de Black Lives Matter, imagínate la bomba de tiempo que es eso. ¿Cuál es tu lectura política al respecto? Bueno, yo creo que es súper necesario señalar que efectivamente es un movimiento político. Antes de pasar el tema de la familia, que me parece fundamental, ¿en qué cree Black Lives Matter? Tuve el privilegio de traducir ese artículo, lo pueden encontrar en el Pan Am Post. Es una traducción de una nota del Instituto Acton, que recomiendo muchísimo, un instituto que confluye los valores del libre mercado con la ética cristiana y sobre todo eleva las principales virtudes de la civilización occidental, cuya base en la justicia es la presunción de inocencia, algo contra lo cual Black Lives Matter atenta. Y ahí cita a un gran economista que yo admiro muchísimo, que es Thomas Sowell, que es libertario, vive aún, ya es viejito, pero vive, y él es negro. Y él justamente dice que es sumamente irresponsable remover de la ecuación de toda esta crisis la crisis parental que hay en la familia negra. Desde justamente estas leyes que yo nombré, que empezaron de la acción afirmativa, que empezaron con Lyndon B. Johnson, se fragmentó la familia negra. Hoy 2 de cada 3 niños nace sin padre. Y en 1994, Joe Biden, quien aspira hoy a la presidencia de Estados Unidos, él creó una ley donde dice, mediante esta ley te van a poder llevar a la horca por todo menos por cruzar mal la calle. Y la criminalización de delitos no violentos, por ejemplo, como el consumo de marihuana, ha afectado a la familia negra como a nadie, porque por una ofensa, porque muchas veces ni siquiera califica como delito, algo inocuo. Mismo lo que le pasó a George Floyd, o sea, entregar un billete falso, obviamente que es una contravención, porque eso, o sea, obviamente ya comenté toda la situación, pero es una contravención, no es un delito tan grave, no es un crimen violento. O sea, yo creo que con una multa, o sea, con que tomen su placa, o sea, ya digo, el procedimiento de la policía
puede ser cuestionable. Ya digo, los agravantes para su muerte fueron externos a la acción física en sí. No obstante, sí hay que hacer un llamado de atención respecto a la persecución de crímenes no violentos, como en este caso. Y como en el caso de George Floyd, perdió la vida precisamente por este tipo de persecuciones. Y no sé si se confunde ahí el discurso, espero que sí se entienda Claro, cómo puedan completamente, claro, porque al final de cuentas entonces, por el tema de que este señor negro dijo una mala palabra, para ponerlo en contexto, dijo una mala palabra, fue arrestado y el niño se quedó sin padre, porque hizo cualquier cosa que pudo haber sido multado o lo que sea. Resulta que esta dinámica que debería ser revisada ha generado que muchísimos niños crezcan sin padre con una vulnerabilidad emocional muy grande. Sí, y Thomas Sowell señala claramente que desde 1994, él no habla de esta ley específica, él habla de cifras. Y él dice que desde 1994 no sobrepasa el 10% la cantidad de parejas negras casadas. ¿Y qué pasó en 1994? Se aprobó esta ley. Entonces, Joe Biden, el Partido Demócrata, ha hecho un daño a la familia negra más que nadie. Y de hecho, que me preguntaste si esto afecta a la elección de Trump. Por supuesto, y eso es lo que buscan. ¿Por qué? Porque el legado racista, institucionalizado y sistémico es del Partido Demócrata. Y esta es su forma de taparlo y de financiarlo. 13, no sé cómo se ve en la pantalla, pero 13 de los asesores de campaña de Joe Biden se jactaron en Twitter de estar pagando las fianzas de los saqueadores y de las personas que están haciendo destrozos en nombre de Black Lives Matter. O sea, hay dinero directo del Partido Demócrata para instigar a la violencia. ¿Por qué? Solo horas antes de que comenzaron las protestas por George Floyd, Joe Biden, aspirante a la presidencia, o sea, el principal rival de Donald Trump, le dijo así, cara a cara, a un periodista negro, porque le dijo, disculpe, tengo una pregunta. Y dice, ¿cómo que tienes más preguntas? Si no sabes si vas a votar por mí o por Trump, entonces no eres negro. O sea, tiene el poder de removerle a alguien su etnia y decir quién es y quién no es. Y claro que lo tiene. ¿Por qué? Porque el colectivismo que pregona Black Lives Matter y estos movimientos hacen que negro sea este y este no. Tanto es así que yo defiendo Black Lives Matter, pero mato a un policía negro y no pasa nada porque él representa el sistema. Entonces, realmente... De hecho, en medio de las manifestaciones, ¿sí? un policía negro fue asesinado y... Varios. Sí, fue una noticia ahí X. Secundaria. Exacto. Secundaria. Entonces, realmente, y ese te digo, era ex policía, ni siquiera era policía activo, 77 años, es un anciano. Sí, que va a ayudar con toda convicción de su rango y de lo que, de su profesión, aunque a pesar de que ya estaba pensionado, va a ayudar, va a intentar acomodar, poner orden, y termina siendo asesinado y nadie llora por él, porque más bien estaba obstruyendo el norte de la manifestación. Sí, si quieren ver, justo tengo una nota al respecto, se titula Estados Unidos. Saqueadores destruyen comunidades negras que dicen defender. Y ahí pueden ver la foto de David Dorn, D-O-R-N, que fue el policía jubilado, y también cuenta sobre Patrick Downing, que era un policía en Oakland, California, que es una comunidad predominantemente negra. Entonces, claro que afecta las elecciones y lo que quieren es debilitar, porque pese al COVID, o sea, aún así no bajaba el respaldo a Trump. Entonces, el Partido Demócrata ya no sabe qué hacer. Entonces, como ellos viven del conflicto, alimentaron esto. Y de hecho, para quienes no sepan, quienes son ignorantes en el tema, yo soy ignorante en muchos, pero esto sé, y pueden ver mis columnas al respecto, pero y por eso te tenemos aquí, para que nos saquen de la ignorancia. El Ku Klux Klan, que andaba con sus capuchitas blancas y sus trajes blancos, fue fundado por el Partido Demócrata. Mientras que el Partido Republicano, del cual es hoy Trump, fue fundado por esclavos liberados como Frederick Douglass. Pero tristemente, por la manipulación que hay en la educación, nos venden la idea de que los racistas son los republicanos y que los que luchan por la igualdad y la justicia social son los demócratas, que fueron los segregacionistas, entre ellos Joe Biden. Joe Biden estuvo en contra de
justamente de la inclusión de los niños negros en las escuelas públicas, en que puedan acceder al transporte, porque durante mucho tiempo iban en transporte separado. O sea, no es solo su pasado, es su presente, porque él nunca rectificó esto. Y yo creo que la figura más destacada es Byrd, B larga Y R D, que fue el mentor de Hillary Clinton, y todavía está el testimonio en el YouTube del Departamento de Estado. Aparece Hillary Clinton diciendo que él era el corazón del Senado, y Robert Byrd fue senador vitalicio, y él era Kegel, tenía un rango de alta jerarquía en el Ku Klux Klan, que justamente son los que captan. O sea, Eagle pero con K. Como águila, pero con K, exacto, porque el Ku Klux Klan anteponía la K. Entonces, súper importante destacar eso. Y él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y está escrito, él incluso lo publicó en un libro, que para él era una vergüenza combatir junto a negros en el ejército y que manchaban el legado de la bandera de Estados Unidos. Y esta gente muere, y los primeros que están ahí en primera fila en sus funerales es Hillary Clinton, Obama, etcétera. Otro dato, Hillary Clinton está en juicio político en este momento y está todo calladito y tapadito por Black Lives Matter, porque tienen todo el protagonismo, y esto le sirvió como coartada increíble, justamente porque ella está siendo cuestionada por lo que fue en Benghazi, en Libia. Como bien mencioné, en Libia, desde la salida de Gaddafi, hay esclavitud abierta de africanos subsaharianos. Para quienes no sepan, en el norte de África, lo que se conoce como el Magreb, son bereberes y árabes. La población negra empieza en el Sahara para abajo. Entonces, justamente en el norte, donde también fue esclavizado Cervantes, todavía hay esclavitud. Entonces, pero Black Lives Matter. Y es curioso porque, por ejemplo, mi esposa, que es de descendencia negra de la zona atlántica de nuestro país en Costa Rica, mi suegro, que es también de descendencia de raza negra, ellos dicen, o sea, si usted quiere ver una persona racista, vea a un negro, porque el negro es mucho más racista que el blanco. Y es interesante porque yo nunca he pensado en eso, nunca me he puesto yo he tenido amigos negros, la selección de Costa Rica está llena de negros, gente que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, muy cercana al corazón, y uno realmente no piensa en estas cosas hasta que estos movimientos lo politizan, lo sacan, y de repente se vuelve una conversación que nunca estuvo ahí. Yo no dudo que hayan actos por ahí separados de que alguien hizo algo en contra de una persona y esa persona se sintió ofendida. Pero esa no es la norma. Ahora, en Estados Unidos es interesante porque la historia dice que este movimiento de derechos civiles que lideraba Martin Luther King en los años 60 es interesante porque ellos decían que la estética de quienes luchaban contra ellos, esta gente vestidos de blanco y Ku Klux Klan y todo, ellos la contrarrestaban yendo a las manifestaciones, como decimos nosotros en Costa Rica, como muñeco de pastel de bodas. Se ponían su corbata, se ponían su traje. Eso en sí era un mensaje dentro de la manifestación. No somos inferiores. Ellos se vestían de manera digna y era un mensaje que Martin Luther King, primero el mensaje de la no violencia, que lo tomaba de Gandhi, pero al mismo tiempo todos los miembros, excepto el movimiento de las Panteras Negras, todo el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ellos decían que su normativa a la hora de mandar el mensaje era: vamos a ir a la manifestación, vamos a hacerlo no violento y además nos vamos a vestir de manera digna. Y eso es muy contrastante con lo que estamos viendo en este momento, con un grupo de personas en la cual demuestran su condición actual de espíritu, por decirlo de alguna manera, completa y totalmente revoltosos en todo el sentido de la palabra, hasta dentro de su look. Eso me parecía sumamente interesante. Este movimiento tiene postulados muy claros
como mencioné, hay un artículo que traduje que se llama ¿En qué cree Black Lives Matter? Y en ese sentido, mucha gente desde la empatía, desde las buenas decisiones, creen estar en lo correcto. Y lo de la ética me encanta que lo menciones. Yo siempre digo, no hay ética sin estética. Y esa es la cosa. Antes de la acción afirmativa, la unidad de la familia negra era superior a la de la familia blanca, precisamente porque vivían en una adversidad tan dura que la familia era un refugio. Claro, eran muy unidos. Eran muy unidos, eran muy creyentes, y en inglés hay mucho el término Sunday best, que era la mejor ropa que te pones el domingo justamente para ir a la iglesia. Y la elegancia, o sea, Martin Luther King nunca te lo imaginas con camiseta y short o chanclas. Okay. Mientras que Black Lives Matter, ves al encapuchado, tapado el rostro, haciendo destrozos. Y justamente eso no lo puedes hacer con tu Sunday best, o sea, así con traje. Entonces, lo que dices me encanta, también está en el documental de Michelle Markin, y es fundamental porque precisamente habla de tu causa. Dime cómo dejas la plaza y te diré qué defiendes. Claro. Y eso se ve en todas las ideologías, en todos los países. Realmente mira cómo queda el lugar después de una manifestación y te diré cuán auténtica es su causa. Porque cómo tratamos nuestro entorno también habla de qué es lo que proponemos. Y eso empieza con cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y en ese sentido, Martin Luther King era un caballero. Y Black Lives Matter está destruyendo su legado. Porque Martin Luther King decía, yo sueño con un día donde mis hijos sean juzgados no por su color de piel, sino por su carácter, por su personalidad. Y Black Lives Matter nos pide todo lo contrario. De hecho, en ese documental que mencionamos, el policía negro, él dice, ¿cómo es? Perdón. Él explica la importancia de esto de los héroes que nos está dejando Black Lives Matter. Nos está haciendo creer que delincuentes son héroes. Nos está haciendo creer que son iguales a lo que fue Martin Luther King. Y sobre todo nos están pintando una realidad que no existe. Y no le están empoderando al negro, no le están diciendo sal adelante, no le están dando un futuro próspero, le están diciendo como estás tan mal, te vamos a dar subsidio. Como estás tan mal, vamos a quitar el que tiene para darte a ti, cuando en realidad la cantidad de millonarios negros son muchísimos. De hecho, la primera mujer millonaria en el mundo por su propio impulso fue una mujer negra, Madam C.J. Walker, antes que una mujer blanca. Entonces, justamente la historia de emprendedurismo, de salir adelante, es altísima. Y lo que dijiste del racismo en la comunidad negra es altísima. Yo la viví. En mi escuela, al sur de la Florida, donde yo me crié, es muy conocido, no pasa en todos lugares, pero yo sí creo que en ese sentido es el sentido de minoría. Siempre la mayoría va a aplastar a la minoría. Y por eso es tan importante darnos cuenta que la minoría más pequeña es del individuo. En mi escuela había lo que se conoce como Cracker Day, que cracker es la forma despectiva en la que se refieren a los blancos. Si eras blanco, te golpeaban, te torturaban, te secuestraban, te encerraban, siendo niños. Esto pasaba en la primaria y en la secundaria. Golpizas, combates de béisbol. Y era un día al año donde por tu color de piel, golpiza. Entonces realmente, y el sistema educativo propulsa esto precisamente por los sistemas de segregación. Yo al ser de tez clara, no era parte de las latinas, pero como soy hispana, tampoco era blanca. Claro. Entonces este tribalismo que promulga este sistema te niega tu identidad. Y de hecho publiqué un artículo muy interesante hace ya 2 años. Un chico de origen hindú se pintó la cara de negro para poder lograr una beca, porque como había este tema de acción afirmativa, pero los chicos estudiantes de Asia, tanto de la India como de China, Japón, Corea y tal, sobresalían, pero que eran buenísimos. Y de hecho vemos en tecnología el éxito que están teniendo esos países. Entonces les empezaron a quitar, como no había suficiente representatividad negra en ingenierías, empezaron a impulsar esas becas. Entonces él, siendo de origen de la India, se maquilló para parecer negro. Wow. Entonces, en lugar de becar a los estudiantes destacados, los becamos por su color de piel. Entonces, es realmente todo lo opuesto al sueño de Martin Luther King. Y Black Lives Matter no solo que no enaltece el legado de Martin Luther King, sino que lo anula, porque no trata al negro como igual, sino que lo trata como inferior, y por tanto que necesita un impulso, y le quita al blanco la presunción de inocencia y su forma de resarcir
es mediante el dinero. Entonces, otro dato importante porque es súper materialista. Alegan emocionalidad, pero al final lo que quieren es presupuesto. Y de esta manera, sin hacer absolutamente nada, solo por ser negro, el asistencialismo y convertirlos en vagos con un salario, lo cual les da muchísima más potencialidad de ser, poder ir a estas marchas y hacer los saqueos y las manifestaciones que hacen. ¿Qué piensas de movimientos como el movimiento Blackseed, que crea Candace Owens y que también genera muchísimo? Lo que pasa es que, de nuevo, parecería que el Black Lives Matter es muchísimo más grande, es mayor, tiene muchísimo más presupuesto y hacen muchísimo más escándalo, son más bulliciosos. El barullo que generan haría parecer que tienen más poder. Pero está el movimiento Blackseed de Candace Owens vistiéndose de corbata como el movimiento civil de Martin Luther King, y calladitos, y no los notamos, pero tal vez el 3 de noviembre se van a hacer sentir. Sí, de hecho, yo más que Candace Owens, me gustaría rescatar al cofundador, que es Brandon Tatum, fonéticamente, que él fue policía, es un muchacho negro que fue policía, y él dice, nadie siente más empatía hacia la población negra que un policía que trabaja en esas comunidades, porque está dispuesto a dar la vida por ellos, y esa es una realidad indistinguible. O sea, si estás dispuesto a arriesgar tu vida con alguien, ¿realmente crees que lo odias? Ahora, no me cabe duda que hay policías que pueden ser racistas, que son violentos, que perfilan, porque obviamente no puedo hablar por todos. Sin embargo, él que fue policía y que lo vivió y lo eligió, hoy justamente está fundando Blackseed. Blackseed juega con lo que fue Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y es la forma de black y exit, de salir, de los negros saliendo de la izquierda. Porque justamente, y eso pasa no solo en Estados Unidos, sino pasó en Brasil, de asumir que por uno ser de una minoría étnica debe ser de izquierda, porque la izquierda se abanderó de ser el héroe de las causas perdidas, de los afligidos. Pero en Estados Unidos, más que en ningún otro lugar, se ve que es lo contrario. El Partido Demócrata fundó el Ku Klux Klan, generaron las leyes más racistas, y de hecho, hace poco fue senador vitalicio uno de ellos. Entonces, en ese sentido, movimientos como Blackseed, como bien dijiste, son gente elegante. Brandon Tatum no siempre, a veces usa camiseta, gorra para atrás, pero Candace Owens siempre es una lady. Sí, pero me refiero más que a su estética, me refiero a que hay una estética intelectual. ¿Me explico? Son personas que, aunque este muchacho se ponga la gorra para atrás y tal, es gente que se sienta en una mesa y da gusto escucharlos. En cambio, uno agarra a una persona de estas de Black Lives Matter en una entrevista de CNN y quieres cambiar el canal porque no les puede salir más odio de la boca. Y han declarado abiertamente en la prensa que fueron entrenados en ideología marxista. Pero a mí me gusta mucho, bueno, también hay otro movimiento que se llama Walk Away, que incluye no solo a personas de minorías étnicas, sino también de minorías sexuales. Porque que fue fundado como un homosexual. Exactamente, entonces eso es súper importante porque Black Lives Matter juega a lo que el neomarxismo llama interseccionalidad o transversalismo, que, como dije al inicio, juega a la guerra perpetua. Entonces, no es que el feminismo lucha por las mujeres. Hay una jerarquía dentro de las mujeres. Una mujer blanca es privilegiada, entonces va a priorizarse la mujer negra, pero no una mujer negra heterosexual, sino una lesbiana, y mejor aún si es transexual, como la nueva modelo de Calvin Klein. Claro. Que es mujer negra lesbiana, y en realidad lo que es biológicamente es un hombre heterosexual, pero vestido de mujer. Entonces, agradezco la oportunidad de decirlo sin ser tildada de odiadora. Es un hecho biológico y yo creo que las personas deben ser tan libres de manifestarse como quieran, como entonces, decir. Aquí estamos poniendo la foto de este personaje en pantalla. Él entonces es un hombre transexual que se viste de mujer. Bueno, en sus términos, o sea, un hombre biológico vestido de mujer, en sus términos es mujer transexual. Correcto, mujer transexual. Perdón para que no me
es que toda esta corrección política, de hecho, a veces dudo si puedo decir negro o de color, cómo se debe decir. A veces ya uno no sabe y entonces tiene que irse al manual. Entonces, claro, es que hay el transexual y hay el transgénero. Claro. Que no es lo mismo. Es demasiado para asimilar. Sí. Pero bueno, sí, para los que tenemos que trabajar y no tenemos tiempo para estar diciendo él y las, eso realmente, para mí no tiene importancia. Le guste o se ofenda quien se tenga que ofender. Yo no voy a tirar la biología ni el lenguaje, nuestro lenguaje castellano, español, que es tan rico, lo voy a tirar a la basura por quedarle bien a las personas. Entonces, él es una mujer trans, no, una mujer trans, porque es un hombre que se viste de mujer, pero ahí viene el toque que lo genera, que hace que todavía sea un poquito más ambiguo, que es el que no te capté, para que regrese a ser un hombre heterosexual. Claro, o sea, porque se declara mujer trans lesbiana, pero lo que es biológicamente es un hombre heterosexual. Ah, claro, es mujer trans lesbiana porque al vestirse de mujer le gustan las mujeres. Le gustan las mujeres, pero él biológicamente es hombre. Entonces es un hombre que es heterosexual porque es un hombre biológico que le gustan las mujeres. Entonces hay un movimiento que se llama Walk Away que acoge a todas estas personas que, a pesar de que tienen una preferencia sexual diferente, diversa, para utilizar términos de ellos, no están de acuerdo con el radicalismo implementado por la izquierda de utilizarlos a ellos como su instrumento político y ser utilizados por ellos. Ese es el movimiento Walk Away. Exactamente, exactamente. Y entonces la idea es justamente que en Estados Unidos es un país, en teoría, de Estado de Derecho. Eso es algo muy importante. La nueva izquierda lo que propone es suplantar el Estado de Derecho por el Estado de Derechos. Entonces, eso es súper importante entender. Entonces, no es más el individuo con presunción de inocencia y con la capacidad de salir adelante por sus propios medios, sino pretenden reemplazarlo por un sistema de organización social, político, económica, donde las personas, nuevamente, opuesto a lo que pedía Martin Luther King, sean prejuzgados por rasgos que no eligieron, como es su sexualidad, como es su raza, como es su nacionalidad, y de acuerdo a eso obtengan beneficios sociales o perjuicios sociales económicos. Entonces realmente no están pidiendo una sociedad donde seamos todos tratados iguales, sino donde haya víctimas institucionales y victimarios institucionales y que los recursos vengan de los que producen en beneficio de quienes van a obtener dinero sin hacer nada más que haber nacido negros. Y para los estados de derechos, la ONU se convierte en su oficina perfecta, en su departamento de relaciones públicas a nivel mundial, con el cual pueden hacer y deshacer, y a través de sus filiales como la OMS generar estas pandemias que acaban con la sociedad como la conocemos, con organismos como el FMI, llenarnos de deuda hasta apropiarse de nosotros, etc. Para ir concluyendo, te pediría una reflexión final en este sentido. ¿Tú crees que de perder Donald Trump en noviembre se acabe el circo de la pandemia porque ya no les es útil? Y tendremos, si él quedara, tener que seguir en esta dinámica durante más años, porque serían 4 años más en donde ellos, por ejemplo, todo esto que mencionabas de que fue el Partido Demócrata que era a favor de la esclavitud y tal, todo eso está en un documental que los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube. Se llama El nacimiento de una nación, de Nietzsche de Souza. Explica muy bien quién es quién en el espectro político, quién es la izquierda, qué hace la izquierda, quién es la derecha, qué hace la derecha. Y explica muy bien cómo todo este tema de la esclavitud, del racismo, lo promueve el ala izquierda. Pero en ese documental hay un periodista, cuando gana Donald Trump, que dice:
no me importa qué es lo que tengamos que hacer, si es legal o no, tenemos que sacarlo de la presidencia. No me importa si es ético o no, tenemos que sacarlo de la presidencia. Eso lo está diciendo un periodista en la Cámara. Entonces, si ganara Donald Trump, eso daría un poco de esperanza a nivel del conservadurismo, de la política de derecha, pero al mismo tiempo, ¿quién puede resistir 4 años más de estos locos haciendo lo inmoral, lo no ético y lo ilegal para intentar sacarlo de su reelección o sacarlo de la presidencia? 14 impeachments más, qué sé yo, 4 años más de ese circo. ¿Y por qué no 4 años más de pandemia? Que les está siendo un instrumento sumamente útil para descontrolarnos emocionalmente, económicamente, y el instrumento perfecto para desestabilizar y concretar que Donald Trump evidentemente no llegue a su reelección. Entonces, partiendo de esos dos panoramas, vamos a suponer que Donald Trump no gana. ¿Crees que se acaba el circo? Y entonces ahí arrancamos la debacle total y absoluta de la sociedad. ¿O él gana y volvemos con 4 años de esta tragicomedia que ya no sabemos ni cómo reaccionar a ella? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo, como quien cree, que el sistema electoral de Estados Unidos va a garantizar el triunfo de Donald Trump. Para quienes no sepan, lo explico brevemente. El sistema de colegios electorales está diseñado de tal forma que no gana el que tiene más votos, sino el que tiene más representatividad. Y este sistema está diseñado para que el campo no esté bajo el yugo de la ciudad. Y en esto, quienes creemos en valores fundamentales como la vida, propiedad y libertad, que los derechos no vienen del Estado, sino que son nuestros por nuestra naturaleza humana, está claro que acorde más lejanos estamos a la naturaleza, más fáciles somos de convencer de estas ideologías. Precisamente en las ciudades son pozos progres, y alguien en el campo que trabaja de sol a sol, que conoce la reproducción de las especies, no se cree estos cuentos de que hay cosas que uno se autoadjudica como ciertos lobbies LGBT. Entonces, en ese sentido, el campo es gente que justamente elige la vida rural porque quiere vivir al margen del sistema. Y esa gente es la que justamente aplaude un gobierno como este, que pregona ser y dejar ser, vivir y dejar Estás mencionando vivir. lo que llaman el Middle America, la persona que no está en Nueva York, que no está en San Francisco, sino la gente que está en el centro y que tiene que salir todos los días a cultivar las papas que todas estas ciudades comen. Sí, entonces ese es un fuerte contingente de votos para Trump. En el caso que pierda, que espero que no y no quiero ni imaginarme, yo sí creo que puede haber una guerra civil, precisamente porque la segunda enmienda de la Constitución garantiza la aportación de armas y la creación de una milicia en caso de una tiranía, y vemos que realmente sin que estén en el poder están instaurando una tiranía. El tema de la pandemia nos tiene totalmente sometidos, y yo sí dije, o sea, no es casual que una figura como esta tan grotesca surja en las publicidades, porque ¿cómo puedes vender productos de belleza en un tiempo donde nadie se quiere arreglar porque nadie sale de su casa, en un tiempo donde hay tanto miedo, en un tiempo donde la enfermedad está en la vida diaria? Entonces, claro, entonces normalizas una patología como es la obesidad, exaltas la fealdad como si fuese belleza. Entonces, realmente, en términos orwellianos, que se instauran los opuestos, nos venden fealdad como belleza, nos venden hombre por mujer, y estamos en una era donde no te dejan salir de tu casa, pero te impulsan a protestar contra el gobierno, donde si sales te vas a contagiar, salvo que tus ideas son de izquierda. Pero si eres de derecha, entonces estás diagnosticado sin poder hacerte el examen todavía. Entonces realmente vivimos en una era donde no importa la lógica, sino que importa la emocionalidad, y donde no hay una empatía real, porque realmente no es creer que el negro es igual, es creer que es inferior, y por eso necesita subsidios estatales. Y realmente así no salen adelante las sociedades. Si queremos, obviamente somos todos diferentes, cada uno es un ser humano aparte, por eso creo fielmente que para que podamos salir adelante hay que creer en los derechos individuales,
en que cada uno tiene valor propio, que la minoría más pequeña es del individuo. No podemos seguir en esta lucha de clases del marxismo llevado a la guerra entre sexos, a la guerra entre razas, porque es inagotable. Es inagotable y realmente no sé cuánto más va a durar esto. Quiero creer que va a terminar. Para quienes no están al tanto, el juicio de Hillary Clinton va a ser en septiembre. En Europa ya se están normalizando bastante las cosas. Y mismo en Estados Unidos hay gente que rechaza por completo. Entonces, de hecho, ya surgieron estas sociedades autónomas como la que contaste en Seattle. Entonces, yo realmente temo que esto continúe, pero yo sí creo que va a prevalecer el ímpetu libertario de querer vivir más y mejor, de enfrentar a la tiranía. Y al final del día la gente, quiero creer, que está harta de esto, de esta mentira. Y ya te digo, en caso que pierda, yo sí creo que están en desventaja porque quienes tienen las armas son los patriotas. En ese sentido, podríamos interpretar que en tu lectura, en tu comentario, crees que el humano es la solución, no es el problema. Sí, yo de hecho, gracias por resaltarlo, es mi nuevo lema que al final del día no es tanto izquierda y derecha, sino quienes creen que los humanos somos el problema y quienes creemos que el humano es la solución. Precisamente porque lo digo lo más sintético que puedo, desde la caída del muro de Berlín, quedó en evidencia que la nueva izquierda, el socialismo del siglo XXI, dejó a un lado el proletario porque ya no le es útil, pero la gente quiere vivir más y mejor. Entonces ahora, mediante el ambientalismo y mediante estas ideologías LGBT y todo eso, incentivan conductas donde no se gesta la reproducción humana, precisamente porque se instauró la noción de que somos los destructores del planeta y debemos ser eliminados. Ya en el 2015 la ministra de Educación de Italia dijo: somos una nación moribunda. En Europa tienen crisis de natalidad. Y no digo palabras que te van a censurar de YouTube, aborto, este procedimiento justamente en Hispanoamérica, en los únicos dos países donde es legal hay población decreciente, Cuba y Uruguay. Entonces realmente nosotros en Hispanoamérica estamos recién entrando en esto. Estados Unidos es un bastión que ha resistido este avance, pero así como en su momento a Europa le golpeó durísimo la COVID-19, ahora están poco a poco normalizándose con mascarilla y tal, pero ya la gente está en las playas y yo creo que eventualmente nos va a pasar. O sea, si vemos estadísticamente, cuando fue la gripe mal llamada española, 1 de cada 20 personas moría. Cuando fue la peste bubónica, morían 1 de cada 3. Aquí estamos hablando de más de 1 en cada 58,000. O sea, si bien tiene un riesgo, yo tuve 2 familiares contagiados, o sea, me tocó la puerta, pero realmente si medimos en estadísticas, no es tan exacerbado como nos lo venden. Lo que sí es un escándalo a nivel de médicos. En México, 2 de cada 10 contagiados son doctores. Entonces, en ese sentido sí ha sido diferente por la exposición de los médicos y por cuánto ha hecho colapsar los sistemas médicos. No obstante, yo creo que eventualmente la libertad va a prevalecer porque la gente se va a hartar y la pandemia del hambre va a ser peor que la pandemia de la COVID-19 si no hacemos algo al respecto. Y yo, como sí estoy del lado de los que creemos que el humano es la solución, quiero creer que la libertad va a prevalecer. Bueno, pues rescatamos ese último mensaje. Quisiéramos agradecerte por tu tiempo y por sacarnos de la ignorancia en todos estos detalles que realmente a veces están ahí al frente, pero por nuestra indiferencia o por nuestra preocupación muy a lo interno de cada familia, de cómo termino el mes, o simplemente por la postura emocional de yo no quiero ver ya más noticias, no quiero ver más redes sociales porque me estoy contaminando, la gente se desentiende y simplemente pone pausa esperando a que esto se solucione. Sin embargo, si los que piensan que el humano es el problema, como mencionabas, va a intentar aniquilarlo a través del aborto, a través de todas estas leyes ecologistas, a través de la eutanasia, a través de todo lo que ya hemos denunciado durante 2 años. Pero si el humano es la solución, somos nosotros los que debemos alzar la voz y establecer normas en donde le dejamos claro al médico, porque hay
esa tradición nuestra de glorificar al doctor como si fuera esta persona que tiene la verdad infalible con su bata y su estetoscopio, y él nos dice, a ver, Luis Alonso, a ver, Pamela, ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? Bueno, ¿quién es el paciente? ¿Usted o yo? Bueno, ¿quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son los jefes del gobierno? ¿Quiénes son los jefes del presidente? Porque del presidente para abajo, todos ellos trabajan para nosotros. Y hasta que nosotros no tomemos esa actitud y nos empoderemos cívicamente y podamos exigir, porque lo decía muy claramente Agustín en el programa anterior, esto no significa, esto no es un tema de salud o economía, es un tema de salud y economía. Esa O tiene que ser cambiada por un I, y necesitamos un gobierno que atienda a las dos cosas y que nos dé respuestas claras en ese sentido. Así que ya no más nebulosas de Black Lives Matter, y no más nebulosas y no más ruido extraño que nos desenfoca, que nos saca de la atención del problema real que es toda esta situación, toda esta coyuntura que estamos pasando. Así que nuevamente vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades denunciando, trayendo gente como Pamela con todo ese conocimiento, ese bagaje de investigación periodístico que tiene, para que pueda iluminarnos como lo hemos intentado hacer en todos estos programas, y poder salir de la ignorancia, porque yo creo que la ignorancia, lo peor en una situación, en una coyuntura como esta, es la ignorancia voluntaria. La persona que quiere ser ignorante y que no quiere saber más porque a mí no me diga nada, ese es el gran problema. Y después de estos programas tenemos la herramienta para que ustedes, después de verlo 1, 2 o 3 veces, les recomendamos que lo bajen antes de que lo quiten, ustedes tengan argumentos para sentarse con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos, y puedan explicarles, es que la situación es así, así, así. Pueden utilizarlo como una excusa para poder poner todas las teorías en contexto. Así que nuevamente nuestro llamado para que puedan colaborar con nuestro medio a través de nuestras plataformas Patreon y PayPal. Y hemos colocado durante todo el programa las redes sociales de Pamela Fiallo para que ustedes puedan seguir todo el contenido que ella está generando constantemente, que es muy valioso, y esperamos que esta sea la primera de muchas intervenciones con nosotros. Pamela, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste, y esperamos que sea pronto estés con nosotros nuevamente. A la orden. Un beso a todos y nos vemos en la próxima entrega de Los Ignorantes, en donde vamos a estar hablando del tema del OIJ y la seguridad, y cómo también esta corrección política ha hecho que ya a los delincuentes no se les pueda llamar delincuentes. Así que vamos a tener un invitado especial para eso. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima vez. Gracias por vernos.